Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a ver lo que yo haría en este mercado de fichajes para Independiente. No es información, no es nada, solamente es opinión personal mía. Bueno, empezamos con Rey, se tiene que quedarse así, Blasquez, arquero suplente, Tazo yo creo que lo tentaría dar a préstamo y me quedaría con Morro de tercer arquero. Lo Mónaco, si tenemos que hacer todo lo posible para que se quede. Freire no lo he visto mucho, en Independiente casi que no jugó y de antes no lo tengo visto, así que no sé qué opinar. Yo creo que se queda como suplente, pero no más que eso. Paredes más de lo mismo. Valdés se tiene que quedar. Angulo se tiene que quedar. Para mí Sportle se tiene que ir. Tienen que buscarle una venta a Sportle. Más viendo el partido que hizo de Astorza contra el equipo boliviano, me parece más que claro que Sporting no está para jugar más en Independiente. Vera, para mí fue lo más flojito de Independiente, pero viene levantando los últimos partidos. Yo traería una competencia en su puesto. Salle, si no va a jugar mucho, para mí se tendría que ir a préstamo. La verdad que sería lo mejor para él. Ya tiene 20 años, va a cumplir 21 en en un mes y pico. Así que, bueno, yo creo que es el momento de que Sasha empiece a jugar más en primera y un préstamo le podría venir muy bien a algún equipo tipo Defensa, Unión o algo así, donde siempre pueda ser titular. Por otro lado, Fernández Cedrés para mí se tiene, por otro lado, para mí Fernández Cedrés se tiene que quedar. Lo que jugó no lo hizo mal, de hecho, para mí dentro de todo jugó bastante bien, así que para mí se tiene que quedar. Tata Martínez más de lo mismo que Salle, ya va a cumplir 21 años y tiene que empezar a jugar con regularidad en primera división, así que yo lo haría a préstamo. Para mí Marcones se tiene que quedar mínimo hasta final de año. Los Yola tendrían que hacer todo lo posible para que se quede. Dudo que se quede, pero tendrían que hacer todo lo que se pueda para que se quede. Galdame se tiene que quedar, lo está haciendo muy bien. Manguello casi que no juega y no aporta mucho más allá. De eso yo me lo quedaría porque creo que es un líder en el vestuario y es importante siempre tener un jugador como Mancuello que esté identificado con el club, con la gente. No es ídolo, pero es un jugador muy querido por la hinchada, entonces yo creo que también el hecho de que haya vuelto en el momento que volvió le da mucho mérito, así que para mí se tiene que quedar, para mí se tendría que retirar en Independiente. Yo creo que no le debe quedar mucho fútbol más a Mancuello, así que seguramente a final de año se retire y para mí lo tendría que hacer con esta camiseta. Por otro lado, Millán, eh, la verdad es que es un chico que salió a las juveniles del club y que lo está haciendo muy bien. Así que para mí se tendría que quedar. Si llega una oferta más o menos de unos 7 millones, yo me lo plantearía, pero no creo que llegue, así que para mí Millán se va a quedar y se tiene que quedar. Cabral, la verdad que se la está rompiendo toda y se tiene que quedar sí o sí. García, más de lo mismo que Millán, salido de las juveniles y la está rompiendo, la verdad que está haciendo muy bien. Para mí el Chaco Martínez se tiene que ir vendido a donde sea, se tiene que ir vendido. Para mí este es el jugador a vender, entre comillas, más que nada porque es el jugador que después de lo Mónaco y lo Yola más plata te puede dar. Si bien es un jugador muy importante, yo prefiero que se vaya a Montiel antes que se vaya a lo Mónaco o lo Yola. Seguramente que se termine siendo a lo Yola, pero bueno, aún así Montiel es un pedazo de crack y yo por menos de 7 8 palos no lo largo. Me parece de lo mejor que tiene Independiente con diferencia. El Pocho Román, la verdad es que casi que no jugó, creo que jugó 2 partidos como mucho. Y la verdad que yo lo haría préstamo, o bueno, que se quede de rotación, aunque sea hasta final de año. Pero bueno, yo principalmente trataría de que juegue, aunque sea un poco más en Copa Argentina, algún partido, no fácil, porque no hay partidos fáciles en el fútbol argentino, pero sí contra un Sarmiento o algún partido que pueda estar resuelto, faltando 20 15 minutos que juegue un rato. Jiménez yo lo vendería. O sea, realmente el rendimiento de Jiménez de que volvió de la lesión ha sido muy malo. Si bien desde la lesión era el jugador, eh, uno de los jugadores más importantes de Independiente, eh, en los últimos meses antes de su lesión había sido más suplente que otra cosa. Pero había tenido muy buenos partidos. De hecho, creo que el último partido que jugó fue contra Barraca Central, que metió un doblete. Pero después de la lesión, la verdad que bastante mal volvió Jiménez. Y yo creo que ya es un jugador
26 años y creo que habría que buscarle una salida. Yo creo que Ábalos va por una línea similar a la de Jiménez. No hay que venderlo sí o sí, pero si llega una oferta interesante, yo lo vendería. Ella tiene casi 35 años y la verdad que entre las lesiones y lo flojo de cuota goleadora, más que nada, yo creo que es lo que más le debemos, o sea, lo que más debe Ábalos en Independiente es el gol. Eh, este campeonato nada más lleva otro 8 goles, hizo en todo el año, donde los 8 fueron de local y los 8 fueron por el campeonato local. No hizo goles ni por Sudamericana ni de visitante y le cuesta mucho a Ábalos, la verdad. Y bueno, yo por eso se llega una muy buena oferta, me lo vendería más o menos por 2 millones, que es lo que pago Independiente por él. Yo a Hidalgo, si bien muchos lo critican porque fue el que erró el penal contra Huracán y no sé qué más, el pibe siempre que jugó por los costados, ya sea por izquierda o por derecha, siendo que juega de segundo 9, segundo punta, como le digan, o de 9, entonces juega fuera de posición. Y para mí es un proyecto muy interesante que tienen que empezar a jugar. Yo me lo quedaría como suplente y es un jugador que a mí me interesa. Maestro Puch, no sé si ya está comprado por Independiente, creo que todavía está a préstamo. Es un jugador que yo, si me llega una oferta interesante, o sea, porque creo que si juega 10 partidos, si no me equivoco, ya era que lo teníamos que comprar sí o sí. Y cuando cumpla esa cláusula, trataría de, si me llega una buena oferta, venderlo o quizás un préstamo al exterior, quizás un fútbol no tan competitivo como el argentino, pero quizás colombiano o algún equipo argentina también podría ser que tenga menos exigencias, que pueda ser titular y pueda tener un buen rendimiento. Porque la verdad es que creo que dentro de todo Maestro Puch tiene talento, pero bueno, la verdad es que no lo ha demostrado para nada con Independiente. Bueno, empezamos con los jugadores que yo, bajo mi investigación que he podido hacer, trataría de traer a Independiente. Empezamos con Maximiliano Gutiérrez, el lateral derecho de Huachipato de Chile. Tiene 2 partidos con la selección sub-20 del conjunto chileno, del selección chileno. Tiene 21 años, es categoría 2004, vale más o menos $1 millón. Es del equipo de donde viene Yola. Y vamos a ver sus estadísticas un poquito más detalladas. Si bien, como ven, suele ser más que nada suplente, yo lo traería para que cumpla ese rol debido al el nivel de ver en los últimos partidos. Entonces creo que es un jugador que tiene quizás un poco más de experiencia en primera división que la que tiene Salle y por eso lo trataría de traer a préstamo con una opción de compra, como se hizo con, por ejemplo, Maestro Puch. Es un jugador que puede jugar de lateral derecho, de interno derecho o de extremo derecho. Yo lo traería de 4 más que nada. Como Salle básicamente puede jugar por toda la banda derecha. Y bueno, como en primera tiene 57 partidos, 4 goles, una asistencia. Tiene varios partidos en la primera división de Chile y también en la Copa Libertadores, que es un dato importante que haya jugado Libertadores y Sudamericana. Y además un jugador de selección juveniles de Chile, así que es más que interesante. Para que no se queden solamente con lo que le digo yo, acá les voy a dejar algunas jugadas que hizo el jugador de Huachipato. La verdad es que es un jugador más pensándolo como suplente, pensándolo futuro. Bueno, acá tienen un partido contra un equipo argentina, Estudiantes de La Plata, en, si no me equivoco, Copa Libertadores de el año pasado. Eh, de hecho, Huachipato dejó afuera el año pasado a Estudiantes de la Libertadores. Eh, y bueno, acá tienen algunas de sus jugadas. Es un jugador pensándolo como 4 suplente y a futuro me parece más que interesante. Así que yo quizás lo podría llegar a traer si se va a Salle. Bueno, otro jugador que trataría de ver es Lucas Asadi, este más por si se llega a ir Millán, quizás pensándolo por ese lado. Es un jugador con pasado en la sub-17 de Chile, en la sub-20 de Chile, en la sub-23 de Chile, donde ha metido tanto goles como en la sub-20 como en la sub-23, y también ha jugado ya en la selección mayor, debutó en 2022 y tiene 3 partidos. Es un media punta que puede jugar por ambas bandas. En la actualidad, bueno, como verán, ha jugado bastante poco, de hecho. Mira, vean, suplente, suplente, no convocado, suplente, 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 19 minutos, suplente, 62 minutos, bueno, una titularidad acá, no jugando los 90 minutos, acá uno o dos más, pero no jugando el partido completo. En la liga nada más jugó 3 partidos y bueno, de hecho los últimos partidos, como en los últimos 5 partidos, ni siquiera fue convocado. El partido anterior jugó 10 minutos, el anterior fue suplente, el anterior jugó 19 minutos, el anterior fue suplente. Es un jugador más pensando futuro, todavía tiene 21 años. Y sería un jugador, como ya dije, pensando futuro. Tiene en el lado de Chile 109 partidos ya, o sea, ya más de 100 partidos como experiencia, 9 goles, 4 asistencias.
Y sus posiciones puede ser, como ya dije, media punta, extremo y también puede jugar como medio. Así que nada. Bueno, acá tienen algunas jugadas del 10 de selecciones juveniles chilenas y también 10 de la U de Chile. Como dije, es un jugador que tiene talento, pero la verdad es que no lo tengo nada visto. O sea, más que nada por highlights así. No sé por qué no viene jugando. Tendría que ver si tuvo alguna lesión o algo. Pero la verdad que yo por lo que vi por highlights como estos, es un jugador que tiene bastante talento. De hecho fue el 10 de las selecciones juveniles de Chile, que es difícil ser el 10 de una selección. Más allá de que sea juveniles, eso demuestra que sos un buen jugador. Y, y bueno, nada, acá están viendo algunas de sus jugadas. Es un jugador que si llega, llegaría para ser el suplente de Cabral, básicamente. Pero pensando en caso de alguna venta como Millán, o quizás Montiel, podría reemplazarlo por las bandas también. Eh, como están viendo, suele ser de encarar de afuera hacia adentro, como suele jugar Montiel, básicamente. Y nada, es un jugador interesante, la verdad. Eh, si no me equivoco, comparte plantel con un ex Independiente, Leandro Fernández. Si no mal me acuerdo, está en U de Chile, no en la Católica, sino en la U, pero capaz que me equivoco, está en la Católica. La verdad que yo de fútbol chileno sé nada. Y bueno, acá tienen algunas de las jugadas de Asaldi. De Asadi, perdón, dije Al-Saldi, creo. Ansaldi era el que jugaba en la selección antes. Asadi. Y bueno, nada, es un jugador interesante, así que nada, vamos a ir con la próxima recomendación. Bueno, el próximo jugador que yo traería, y este también tiene un justificativo porque es un jugador caro, va a ser Lucas Cepeda, jugador de la selección de Chile y de Colo-Colo. Y básicamente esto es por si se va Montiel. Si Montiel se va y nos deja una buena cantidad de plata, yo lo traería a Lucas Cepeda. Eh, Tiene 5 partidos con la selección de Chile. La verdad que yo lo que lo vi jugar con la selección de Chile me parece de lo mejorcito. La verdad que Chile es una selección bastante floja. Tiene buenos jugadores, la verdad que tiene jugadores interesantes, pero para mí el problema de Chile es el técnico, que es Gareca, que es muy terco con las cosas que hace. Pero bueno, volviendo a Lucas Cepeda, es un jugador que juega por las dos bandas, tanto la izquierda como la derecha. En esta temporada lleva 18 partidos con 4 goles y una asistencia. Como vemos acá, bueno, de hecho viene a dar una asistencia el último partido contra Unión Española. Y es un jugador titular, o sea, es importantísimo en Colo Colo. No va a ser fácil que te lo dejen venir. De hecho, miren, de su último partido con la selección de Chile, partido amistoso, un gol y una asistencia. Bueno, fue contra Panamá en febrero de este año, que bueno, Panamá es una selección menor, pero eh, quieras o no, fue, fueron un gol y una asistencia en selección. Un gol a Racing, que es por lo que yo más o menos lo tenía, lo empecé a ver más también en este último tiempo, fue la Copa Libertadores, porque el campeonato chileno, reitero que yo no sé nada de Chile, o sea, el fútbol chileno, pero con la Copa Libertadores lo vi bastante más, y sobre todo con la selección, obvio. Y bueno, para que vean, tiene 61 partidos, 7 goles y 7 asistencias en su paso por Wanderers. Y desde su llegada a Colo Colo, 52 partidos, 12 goles, 5 asistencias. Y la verdad que es un jugador muy interesante. 5 partidos y 3 goles con la selección de Chile. Miren, jugó contra Brasil 31 minutos, jugó contra Colombia 29 minutos, contra Perú fue suplente, jugó contra Venezuela 81 minutos, metió 2 goles y una asistencia. Bastante bien. Bueno, el gol y asistencia que dije contra Panamá. Jugó contra Paraguay 83 minutos, o sea, para que vean, los últimos 3 partidos fue titular. Y contra Ecuador, bueno, no pudo jugar por fiebre, dice acá, así que nada, vamos a ver sus highlights. Bueno, acá ya tienen algunas de las jugadas de Cepeda. La verdad que reitero que para mí es, si se va Montiel o si se va algún jugador de ataque por los costados y nos deja una buena cantidad de plata, yo el que iría a buscar a este señor, a Lucas Cepeda, porque es joven, tiene muy buen nivel, juega en su selección nacional, es un jugador, la verdad que por lo que yo lo vi jugar, porque a este sí lo vi jugar a diferencia de los otros, a este sí lo tengo visto porque vi
cuando jugó contra Racing, lo vi jugar en la selección de Chile. No son muchos los partidos que lo vi jugar, pero lo vi jugar y es un muy buen jugador y a mí la verdad que me encanta. Eh, Ojalá que pueda llegar a venir a Independiente siempre y cuando se vaya a Montiel porque yo creo que es un jugador bastante similar. Como ven, suelen ir de la banda hacia el medio, pegarle, algo que hace mucho Montiel. Entonces si se va a Montiel me parecía el jugador a traer definitivamente porque es un jugador muy parecido eh, futbolísticamente hablando, ¿no? Es un jugador que juega por el costado, cierra, le pega, tiene buena pegada, tira los centros, tiene buena habilidad, le gusta hacer caños y jugadas así, entonces me parece muy interesante. Además de que físicamente lo veo bastante mejor que a Montiel, eso es verdad. No sabría decirte cuál de los dos es mejor porque a este chico no lo vi jugar mucho, pero los dos son muy buenos jugadores, eso sí. Y la verdad que si se puede venir Cepeda de Independiente, me parecería el mejor fichaje que podríamos hacer. Bueno, el siguiente jugador que yo traería para Independiente sería Vicente Pizarro. Él es mediocampista defensivo de, del Colo-Colo y este es un fichaje caro, es un fichaje muy caro, tiene 22 años, va a cumplir los 23 en noviembre, o sea que es joven. Y este sería pensando en Ciceo Loyola. No son la misma clase de jugador, pero a mí es un jugador que me gusta mucho. Pasado con la sub-17, sub-20, sub-23 de Chile y juega actualmente en la mayor. Es un jugador que tiene un valor actualmente de 3 millones. Va a ser complicado, pero si se va a Loyola va a dejar mucha plata y yo iría por el chileno, la verdad que me parece muy interesante. Reitero que igual que Cepeda, lo tengo visto por la selección y por lo que hizo en Copa Libertadores. Si bien, bueno, se comió 4 contra Racing, por ejemplo, ese día jugó 12 minutos. El otro partido con Racing jugó 22. Con Fortaleza jugó 11. Contra Bucaramanga jugó los dos partidos de titular. En la Copa de Chile jugó bastante. Y sobre todo en el campeonato local fue donde más jugó. Su debut con la camiseta del Colo-Colo ya 150 partidos casi. Le falta uno. 8 goles y 3 asistencias. O sea, es bastante alto para ser un pivote defensivo, ¿no? Un número 5. Y sobre todo también destacar esos 7 partidos con la selección mayor de Chile. De hecho, para que veamos, le ha tocado jugar contra Ecuador 11 minutos en 2023, contra Bolivia 55 minutos en 2024, también en 2024 90 minutos contra Perú y 81 minutos contra Venezuela. Jugó el partido contra Panamá y metió una asistencia. Y además de eso jugó 71 minutos contra Paraguay y 76 minutos contra Ecuador. La verdad que es un jugador más que interesante. Y bueno, vamos a ver sus highlights. Bueno, ya acá lo tenemos a Pizarro. Bueno, acá tenemos un muy buen pase largo. Bueno, ahí tenemos cómo mete. Acá otra vez metiendo. Bueno, buen giro ahí. La verdad que es un jugador que, bueno, otra vez cortando. Es un número 5 básicamente. No esperen ver eh, mucha, mucha cosa ofensiva, pero la verdad que tiene cositas. Ya vieron en ese giro, por ejemplo, recién. Acá un gol. eh, y reitero, si se va a Loyola, reitero que no es la misma clase de jugador. Yo creo que de hecho si se va a Loyola el que tendría que ser titular es Galdames, porque creo que Galdames es lo más parecido que hay a Loyola y es precisamente jugar Independiente. Y nada, la verdad que yo me traería a Gutiérrez en caso de que se vaya el Pipe Loyola. Ojalá que no se vaya, pero bueno, si se va yo lo traería a este chico. Que calculo que, no sé, vendiéndolo a Pipe, ponerle en unos 20 millones, te quedan 10 porque te la mitad del pase. Pones 3 por este chico, Gutiérrez, 3 4 y yo creo que te lo traes. O sea, no sé cuánto económicamente puede aguantarte el Colo-Colo eso, más habiendo que haciéndose afuera de Libertadores. Y bueno, también habría que ver las ganas del jugador de querer salir o no. Yo creo que, visto lo que pasó con Loyola, creo que para cualquier jugador chileno debe ser un atractivo venir, no a Independiente solamente, sino al fútbol argentino. Ya de por sí Independiente es un equipo muy grande, si no es el más grande del continente, pegan el palo. Entonces, eh,
Es un atractivo, yo creo, poder venir a Independiente para un jugador como este, pero bueno, habría que ver qué es lo que le gustaría a él, ¿no? Y bueno, como estamos viendo, es un jugador que tiene buen pase, que tiene visión de juego, que tiene buena salida y que corta muy bien. Y bueno, tiene esos giritos que me están gustando mucho, ¿eh? Bueno, mirá hasta dónde va a recuperar. Es muy interesante realmente lo de Pizarro. Y realmente reitero, si se va a Loyola, para mí hay que traer. Qué buen pase, amigo. O sea, qué buena visión de juego. De espaldas vio ese pase ahí, amigo. O sea, es una locura. Pero bueno, como decía, para mí, si se va a Loyola, tiene que llegar Gutiérrez. Gente, le estuve diciendo Gutiérrez todo el tiempo y es Pizarro, boludo. Estoy totalmente en otra. Bueno, el siguiente jugador es Alan Saldivia, defensor de 23 años, uruguayo, de Colo Colo. Puede jugar de 2, de 6 y de 4 y actualmente vale unos 2 millones de dólares. Esto también pensando en la posible salida de Lo Mónaco. Vamos a ver sus estadísticas esta temporada. 19 partidos, 0 goles, 1 asistencia tiene. En el campeonato chileno, miren, 90 minutos, 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 77 minutos, 90 minutos. Copa de Chile, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, suplente 90 minutos. Y encima dio una asistencia contra San Felipe. Copa Libertadores, 90 minutos, 70 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Desde que llegó a Colo Colo, lleva 85 partidos, 0 goles y 3 asistencias. Es un defensor central, la verdad que no se puede esperar que haga goles tanto, al menos no. Y bueno, la verdad que poco más para decir de Saldivia y vamos a ver sus highlights. Bueno, ya acá están con los highlights del defensor de Colo Colo, acá un buen cierre, otro más, buena lectura de juego ahí. Otro corte más de juego aéreo. Otro más de juego aéreo. Es interesante el juego aéreo de este jugador. Miren, acá en un partido contra Boca, si no me equivoco, Libertadores 2022, 2023. Buena salvada en la línea. Está Oscar, o sea, 2022, ¿no? Creo que sí. Eh, y bueno, reitero, quizás es un delantero caro. Mira San Pedri, me olvidé que siga jugándote San Pedri a la pelota. Bueno, como decía, es un jugador que puede quizás llegar a ser caro, quizás 2 millones de dólares para la economía independiente, caro. Pero si se va a lo Mónaco, para mí es por más que interesante, es una de las alternativas que se debería de plantear. No sé si se deberían de traerse o sí, pero quizás sí planteárselo como una posible reemplazo para lo Mónaco. Bueno, acá una buena salida, me encantó esta salida, porque lo Mónaco hace mucho eso, y entonces me gustaría tener un jugador con salida. Acá otra salida más, me encanta, me encanta. A ver acá. Traba y recupera. Y mete. No, me encanta. Me encanta. A ver acá. Otro cierre. Otro cierre. Bueno, es muy interesante Saldivia. Así que nada, nos vamos a la próxima. Al próximo jugador que yo ojearía por lo menos para Independiente en este mercado de pases. Bueno, acá estamos con Daniel González. Defensor central chileno de 23 años de la U Católica. Puede jugar de 2, de 6, de 4 y de 5. Vale 1.200.000 dólares más o menos. Lleva 12 partidos y un gol esta temporada. Bueno, también ha jugado partidos con selección sub-17 y sub-23 de Chile. Y además de que lleva 2 partidos con la selección mayor del conjunto chileno. Tuvo 51 partidos, 2 goles y 1 asistencia en Wanderers. Y ahora actualmente ya 74 partidos, 2 goles y 1 asistencia como jugador de la Católica. En la actual temporada tiene 10 partidos en la liga y 2 por Copa de Chile donde marcó un gol. Y la verdad que poco más para hablar. Es un jugador que no ha tenido tantos minutos fuera de lo que es la liga. En la liga, de hecho, como eran, jugó la gran mayoría de minutos. En Copa de Chile jugó nada más que 2 partidos y la Copa Sudamericana se quedarían rápidamente afuera en la fase previa. Así que no la jugó básicamente. Bueno, acá estamos con algunas jugadas de Daniel González. Así que vamos a ver con el defensor chileno, que ya tiene más de 100 partidos de experiencia. Mira, ahí está Cabral. El que lo puede presionar es Cabral. Así vamos a ver. Esta es otra de las alternativas que plantearía por una posible salida de lo Mónaco. Ojalá que no pase. Ojalá que lo Mónaco no se vaya y ojalá que no te tengan que reemplazar con nadie.
Pero si se llega a ir, obviamente que hay que buscar alternativas. Y bueno, esta sería una de las alternativas que yo planteo. Como estamos viendo, da pases, tiene corte. De hecho, miren hasta dónde sale a cortar a mitad de cancha. Eh, y es un jugador que reitero, como una de las alternativas de una posible salida de lo Mónaco, tiene que estar. O sea, si es un jugador que ya tiene experiencia, más de 100 partidos en el fútbol chileno, eh, partidos con selecciones juveniles y selección mayor de Chile, o sea que es un jugador que debería, dependiendo que sea ojear, yo reitero que debería hacer eso Independiente con él. Y bueno, después ya cada quien sabrá, ¿no? O sea, Independiente tiene mucha gente que trabaja para eso. Julio Bacari es un tipo que hasta ahora la pegó con todo lo que compró, así que yo no podría decir nada, ¿no? Pero confío en su criterio. Pero bueno, estos jugadores que estoy mostrando acá serían jugadores que yo si trabajaría dentro del staff de scouting de Independiente o algo así, serían jugadores que yo pondría sobre la mesa ante las posibles salidas de algunos jugadores o ante el mismo la necesidad de reforzar el equipo, porque más allá de que Independiente juega bien y todo, necesitamos reforzarnos porque yo creo que hay cosas por mejorar todavía. Acá tenemos que es un jugador que tiene buen pase, buen quite, sale bastante y no tiene miedo. Me gustaría ver más conducciones de él con pelota. Porque eso es interesante. Como ven, tiene un buen pase largo o medio largo. Buen pase ahí en la salida de la presión. Eh, Tiene buena visión de juego. Tiene buena visión de juego por lo que se ve. Así que reitero que no te digo que es idéntico a lo Mónaco. Porque lo Mónaco y uno solo. Igual que en el caso de Pizarro de hace un rato que lo comparaba también, o así, no hay un Lo Mónaco o un Loyola, porque Lo Mónaco y Loyola hay uno solo, pero son jugadores que quizás no son ni siquiera parecidos, porque Pizarro no es tan parecido a Loyola, pero que quizás pueden hacer que el equipo siga con una continuidad. En este caso tiene algunas cosas, como el pase, pero no es idéntico a Lo Mónaco, por así decirlo, y aún así me parece interesante. Y bueno, después de haber visto estas jugadas de el jugador de Daniel González, nos vemos en la próxima recomendación. Estamos acá con Esteban Matus, lateral izquierdo que puede jugar como extremo de... Estamos acá con Esteban Matus, lateral izquierdo que puede jugar como extremo del Audax italiano, equipo que dentro de lo que es el fútbol chileno, no quería entrar, quería entrar a la Liga Primera, es el líder del fútbol chileno. Y bueno, yo no traería un 3, la verdad que yo no traería un 3, pero bueno, por si se llega a querer traer un 3 porque ponele que se te lesiona Angulo, Matus es una interesante opción. ¿Por qué? Porque tiene 16 partidos, 4 goles y una asistencia. Es un jugador ofensivo, al igual que lo es Angulo. Como ven, puede jugar por toda la banda izquierda. Eh, tiene, Tuvo 18 partidos en La Calera y ya 72 partidos en Audax Italiano, donde hizo 4 goles y 4 asistencias. Además de eso, pasado en la selección sub-23 de Chile. Fue convocado con la selección mayor de Chile, aunque no llegó a debutar todavía. Y bueno, como verán, está siendo titular habitual. No juega siempre de 3 como verán, tiene bastantes partidos jugando más de interior y bueno, eso le permite a él tener más gol. Como verán, tiene 3 goles en el campeonato y uno en Copa Chile. Y nada, es un jugador que, reitero, porque es un jugador ofensivo y con esas características, por si se te lesiona Angulo y querés traer un 3 porque se te lesionó Angulo, Esteban Matus es interesante. Bueno, gente, ahora estamos acá con el siguiente que es Maximiliano Guerrero. Sé que mostré highlights de todos menos del anterior, pero busqué y no encontré nada, así que bueno, vamos a tener que continuar.
así. Maximiliano Guerrero es un extremo que puede jugar tanto por derecha como por izquierda, chileno de la U de Chile, pasado con selecciones juveniles chilenas y también jugó con la mayor. Lo que sí es verdad, y como verán, nada más llevar 8 partidos este año. Por Copa Libertadores fue donde más o menos más jugó. Supercopa de Chile no la jugó por lesión. La Copa de Chile se la perdió casi toda por lesión. Jugó nomás contra Magallanes. Y lo mismo en el campeonato. O sea, tuvo una lesión de tobillo. Pero bueno, va a reincorporándose al equipo. 45 minutos. No, fue suplente. 1 minuto 66. No convocado. Se está reincorporando al equipo. No sé hablar. Pero bueno, tiene 6 partidos, jugó 6 partidos con el Rangers, 58 con la Serena, donde metió 6 goles y dio 6 asistencias, y 36 con la U de Chile, donde lleva 6 goles y 7 asistencias. Es un jugador quizás para rotar. Si bien viene de esta lesión de tobillo, es un jugador que es, es interesante, más allá de que tenga 25 años, no es viejo, tampoco es muy joven tampoco, pero bueno, tiene más de eh, no sé, 100 partidos, creo que ya, si no me mal los cálculos, tiene más de 100 partidos como futbolista profesional en el fútbol chileno. También tiene partidos con la selección de Chile, 12 minutos contra Paraguay en las eliminatorias por allá en noviembre del 2023, 30 minutos contra Colombia en el año pasado, 2024, por eliminatorias también, 9 minutos también en eliminatorias el año pasado contra Venezuela. Fue a la Copa América, no jugó ningún minuto, pero fue a la Copa América. Y nada, es un jugador que se perdió los últimos partidos con la selección de Chile también por la lesión en el tobillo. Y nada, es un jugador interesante para mí. Que bueno, qué sé yo, si te va Tarsia y lo podés plantear como una posible llegada de un jugador independiente. Bueno, acá ya lo tienen a Maximiliano Guerrero. Nada, algunas de sus jugadas. Acá tienen un tiro libre, o sea que ven que se hace cargo de la pelota parada. Le pegó bien encima. Eh, y así que nada, acá lo ven con la selección de Chile tirando un buen corte. Casi más gol encima, bien. Otra buena jugada con la selección de Chile. A ver acá, gol, bien. Eh, Así que nada, yo creo que es un jugador interesante para ver. No, no te digo que tiene que venir sí o sí. De hecho, no creo que no tiene que venir sí o sí. Se tiene que buscar otras cosas en Independiente, no esto. Pero si se llega a ir alguno de los extremos, o si Bacaris quiere traer otro extremo más, porque el punto flojo de Independiente este año mayormente fueron todos los delanteros, inclusive los extremos, porque tienen poco gol. Te podrías plantear la llegada eh, de Maxi Guerrero. Acá tienen un gol, si no me equivoco, contra México. Acá un gol contra Brasil, o sea, para que vean que es un jugador que, obviamente, esto es en selecciones juveniles, ¿no? Pero ha sido interesante y sigue siendo, es muy joven, tiene 25 años todavía, o sea, no es mirá a Leandro Fernández. No es quizás un chico de 22, 23 años. Tiene toda la carrera por delante, pero tiene 25, o sea que le quedan 10 años de carrera por delante todavía. Y es un jugador que puede seguir mejorando durante 2 o 3 años más. Tiene para seguir creciendo. Si bien es un jugador que, bueno, como vieron, para la edad que tiene, no tiene tantos partidos. Y viene de sufrir una lesión en el tobillo. Es un jugador interesante. La verdad que yo personalmente, reitero, si se va a alguno de los extremos, me lo plantearía para ver qué onda. Bueno, otro de los jugadores que yo más o menos plantearía para una ojeada, aunque sea, no sé si los traería o no, pero bueno, es César Olmedo, lateral derecho que puede jugar por toda la banda derecha de Olimpia, con pasado en la selección en sub-20 de Paraguay y que esta temporada ya juega 14 partidos. Por Copa Libertadores jugaría nada más que 2 partidos ante San Antonio Bulo Bulo y contra Vélez. También jugaría la gran mayoría de los partidos de campeonato paraguayo, pero como vieron, o sea, como estarán viendo, no es ni muy titular ni tampoco suplente, juega. O sea, no llega a ser suplente del todo, pero tampoco es titular. Y los últimos partidos, eso sí, los últimos 4 no convocado, los últimos 6 hubo 2
los anteriores 6 a ese, ¿no? Jugó 2 y entre los dos no suma 90 minutos y 4 partidos para el banco. Tampoco fue convocado a los últimos 2 partidos Libertadores, pero bueno, es un jugador que tiene 45 partidos como profesional, 0 goles y 2 asistencias. Y otra vez más, como posible lateral derecho suplente, me lo podría plantear. Bueno, ahora estamos con Eric Noriega. Sé que con César Olmedo no mostré nada, pero otra vez otro jugador que no encontré nada, no encontré ningún highlight por YouTube, así que nada, no iba a estar 50 horas buscándolo. Así que nada, ahora estamos acá con Eric Noriega, defensor central, que puede jugar tanto de 2 como de 6 y de 5, peruano con nacionalidad japonesa. Curioso, ¿no? De 23 años, va a cumplir los 24 en este año. Jugador que tiene pasado en selección juvenil japonesa, pasado en selección juvenil peruana y presente selección mayor peruana. Más presente, jugó el año pasado, en marzo del año pasado, pero bueno, tiene, aunque sea un partido con la selección peruana. Actualmente jugador de Alianza Lima, es diestro, mide 1,85. Lleva 22 partidos, un gol y una asistencia en la actual temporada. Por lo que es Copa Libertadores, jugó todos los partidos 90 minutos, exceptuando contra Deportes Iquique, la ida de la tercera ronda, porque no jugó porque estuvo suspendido por acumulación de tarjetas. Jugó los 2 partidos contra Nacional, los 2 partidos contra Boca, que creo que es por lo que yo lo tengo visto nomás. Eh, y bueno, todos los partidos de esta Copa Libertadores, bueno, también lo tuve visto por el partido con Talleres, para los 2 partidos, pero el que sí me vi completo fue el que gana Talleres 2-0. Y, y bueno, nada, también en lo que es la liga peruana, todos los partidos que jugó, los jugó casi todos de titular y casi todos los 90 minutos menos uno. Y nada, es un jugador que lleva un partido, jugó con el equipo este de acá, no sé cuál es, 7 con este, 16 con Comerciantes, una asistencia. Con U San Martín jugó 25 partidos, 2 goles. Y con Alianza Lima ya lleva 38 partidos, 2 goles, una asistencia. También un partido con la selección peruana, como ya dije, que fue contra Nicaragua por allá de 2024. Y nada, es un jugador que jugó- puede ser interesante como un posible reemplazo de lo Mónaco. Vuelvo a lo mismo. Como verán, estuvo sin ser convocado 2024, incluyendo toda la Copa América y todo hasta este año que volvió a ser convocado. Pero no jugó ni contra Bolivia ni contra Venezuela. Bueno, acá tenemos los highlights de Eric Noriega. Así que reitero, esto es otro de los tantos nombres de la lista de posibles jugadores por si se llega a ir de Mónaco. Así que nada, bueno, acá tenemos algunas de sus jugadas, acá un corte. Como ven, está bastante adelantado. Como ven, y como veo yo también, la verdad que no tengo, más allá de los partidos que lo vi con Boca y con Talleres, no lo tengo visto más de eso. La verdad que no, en mi vida creo que habré visto un partido de la Liga Peruana. Y los otros partidos de Libertadores, sinceramente, no lo vi ni siquiera contra Sao Paulo. Así que, pero bueno, lo estoy conociendo con ustedes, más o menos. Eh, por lo que se ve, es un jugador que le gusta ir bastante alto, o sea, bastante arriba. Y no tiene miedo de ir a presionar alto. Eso me parece interesante. Aunque bueno, por lo que estoy viendo, tiene pinta de jugar en línea de 5 como central adelantado. Porque si se dan cuenta, siempre hay 3 o 4 atrás de él. Bueno, acá me ponen como highlight una falta. Increíble. Eh, pero bueno, bueno, un buen pase acá. Ahí la cortó bien el defensa, pero fue un muy buen pase y muy buena visión de juego esa. Así que, mira, encima terminó un gol de Hernán Barcos. Así que nada, bastante interesante. Por lo menos esta jugada. Y bueno, entre los tantos nombres que se pueden barajar, doy esto. Tampoco quiero llegar y darte puros nombres del fútbol argentino porque creo que van a ser los que va a ir a buscar en verdad Independiente y no tiene chiste hacer un video
así creo yo al menos, sino que esto tiene más con jugadores extranjeros que es poco probable que lleguen, pero son más o menos interesantes. O igual alguno que otro del fútbol argentino va a ver en este video, obviamente, pero bueno. Bueno, pasamos con otro jugador peruano y esta vez es Kenshi Cabrera. eh, También jugador con nacionalidad japonesa. No sé qué onda con los peruanos y japoneses. Jugador del Melgar, extremo, que puede jugar por izquierda y por derecha y de media punta. Este año lleva 23 partidos, 8 goles y 4 asistencias. 2 goles y 2 asistencias por Copa Sudamericana. Muy bien. Con la camiseta del Melgar lleva 119 partidos, 15 goles y 17 asistencias. Además de que tuvo varios partidos con la sub-20 de Perú. Y como verán, jugó casi todo en la Copa Sudamericana. Y jugó casi todo también en el campeonato peruano. Así que es un jugador muy interesante que puede jugar por izquierda, por derecha y más centrado. Bueno, acá ya estamos con los highlights de Kenshi Cabrera. Eh, no va a pasar seguramente, pero es un jugador que todavía no debutó con la selección mayor de Chile, de Perú y podría llegar a debutar con Japón, porque tiene la nacionalidad, nació en Japón. Y bueno, acá tenemos un gol del jugador de Melgar. Tiene bastante experiencia para ser un jugador de 22 años, si no mal me acuerdo. Eh, Llega a casi 120 partidos como futbolista profesional. Ay, amigo, si era un gol, era un pedazo de gol, porque cómo lo hace pasar ahí es increíble, amigo. Es, bueno, me gusta lo que lo estoy viendo, me gusta. Al jugador de Melgar, buen control acá. Cómo lo vio, amigo. Qué buen pase, boludo. Lindo control y muy lindo pase, boludo. Acá lo tenemos de nuevo. Amigo. Nada, me encantó, ¿eh? Reitero, otra vez, si Independiente llega a necesitar un extremo, este chico me encanta. Eh, Miren, lo estoy reaccionando en vivo con ustedes porque me saltó un TikTok de este video nomás. Por eso lo conozco. Lo empecé a buscar en Transfer Market a ver qué onda. Pero me está gustando, amigo. Acá genera un penal. No, pero se levanta y sigue con... Bueno, buen enganche. La deja atrás. Ay, le definió horrible, amigo. Buen control. Es un jugador que lo que estoy viendo me está encantando, eh. No, qué bocha, amigo. Nah, pero qué pedazo de pase que puso. Encima el control que hizo. Che, me está encantando. Creo que si no se va nadie independiente, igual lo traería. Qué bola, amigo. Che, me está encantando el jugador de Melgar. Muy interesante, amigo. No entiendo cómo con la muy mala selección que tiene Perú no debutó todavía. O sea, no sé si... Uy, qué buen... Amigo, qué buen jugador que es. Qué buen el amague que hizo ahí. Como decía, con la selección de Perú, que es muy floja. No sé si mala, pero es... Uy, amigo, el codo que le pusieron ahí. Teniendo en cuenta que es Perú, ¿no? No es... O sea, más acostumbrado a eso en los últimos, no sé, de los últimos 10 años para atrás. Pero en los últimos años Perú se había acostumbrado a tener una muy buena selección. Entonces, en comparación de esa última camada, la verdad que está bastante floja. Para mí, por esto que estoy viendo, me parece que ya tendría que por lo menos ser convocado. Porque la verdad que es un jugador muy interesante. Y reitero que me encanta. Yo lo traería para Independiente. A ver, dejamos el... No, bueno, amigo. Es buenísimo este pibe. Tiene que venir Independiente urgente, boludo. Tiene que venir urgente Independiente este pibe, boludo. Bueno, pasamos ahora sí al próximo jugador. Bueno, y mira lo que hace. Mira lo que hace este enfermo, amigo. Es un crack, es un crack. Encima, mira la bucha que puso, ¿no? Es buenísimo. Ahora sí pasamos al siguiente jugador. Bueno, llegamos al turno del jugador que no va a venir a Independiente ni en pedo, porque no va a venir. O sea, ya te digo, todos los que quedan son del fútbol argentino y Esteban no va a venir. Es Marko Midjevic, jugador de Huracán. Que puede jugar de 10 por los costados, con pasado
En Newell's en argentinos. ¿Qué jugó? ¿Qué es esto? Montreal de la MLS. Tiene 24 años el estadounidense Matko Mijevich. La actual temporada lleva 23 partidos, 5 goles, 5 asistencias. Si no me equivoco, ya es jugador de la selección de Estados Unidos. Donde veo esto, sí, ya tiene 2 partidos con la selección de Estados Unidos y un gol pasado en tanto juveniles argentinas y estadounidenses. Y bueno, varios partidos como profesional, 15 con argentinos metiendo un gol, 24 con Newell's metiendo 2 goles y dando una asistencia. 45 con Montreal metiendo 3 goles y dando 4 asistencias, sobre todo en Huracán donde la está rompiendo toda. 23 partidos, 5 goles, 5 asistencias. Además de eso, ya metió un gol y una asistencia contra Venezuela, jugando para la selección estadounidense. Acá lo ven. Bueno, lastimosamente este partido de mierda de la puta que nos remil reparió. Pero bueno, es un jugador muy interesante, Matko Miljevic. Y nada, creo que no hay nada más para decir que eso. No les voy a poner highlights porque es un jugador que creo que el que ve fútbol argentino ya lo tiene bastante visto. Así que pasamos directamente al próximo jugador. Bueno, el próximo jugador es Gastón Togni, que igual que Matko Mijevich no voy a poner highlights. Y más porque si sos hincha independiente ya sabes cómo juega Togni. Y miras, ¿para qué lo vas a traer a Togni de vuelta? Bueno, cuando Togni jugó en Independiente jugó de 3, amigo. Y para mí de 3 Togni no va. O sea, para mí claramente Togni es delantero por izquierda o de 9 porque es un jugador con mucho gol y todo. De hecho, este año 19 partidos, 5 goles, 2 asistencias. Yo creo que para jugar de extremo estaba más que perfecto. Es un jugador que además recuerden que el jugador se pudo haber ido libre a Defensa y Justicia y decidió renovar contrato para dejarle plata al club. Eso me encantó, eso fue un muy buen gesto. Es un jugador que este año ya va a cumplir 28, o sea que si quiere dar un salto en su carrera es el momento. Jugó 3 partidos con la selección sub-23 y tuvo hecho convocatorias con la selección mayor. No llegó a jugar, pero bueno. Y nada, es un jugador que ya jugó en Independiente bastante partidos. 69 partidos, 3 goles, 2 asistencias. Me acuerdo de un gol que le hace a Boca en un partido bajo la lluvia. Como él juega arriba, como tiene que jugar. No juega de 3 como lo hacía jugar en Independiente. Si no me equivoco, Falcioni. Y bueno, como ven, siempre que estuvo disponible, exceptuando los partidos que estuvo lesionado, jugó. Le metió goles a Central Córdoba, Aldo Civi, que vos me dirás Victoria, que son equipos menores, por así decirlo. Puede ser, pero también le metió gol a Estudiantes, Independiente Rivadavia, que son equipos que tuvieron buenos campeonatos. Es bueno, Estudiantes es un equipo, si no es de los 5 grandes, o sea, si bien no es de los 5 grandes, es un equipo grande en Argentina. Y bueno, como venía diciendo, para mí, Togni tiene que, si se va alguno de los extremos de Independiente, para mí tendría que llegar al club, volver nuevamente a su casa, porque es un jugador salido de Domínico. Y bueno, nada, eso es porque a mí me interesa, la verdad, y me gusta, siempre me gustó Togni. Así que nada, pasamos con el próximo jugador. Ahora sí llegamos con Elías Torres, delantero centro de Aldo Civi, de 24 años, es del 2001, eh, que actualmente lleva 17 goles, 6 asistencias, 17 partidos, 6 goles y 2 asistencias. Lleva 17 goles en Aldo Civi, creo pasado. Y 2 asistencias con Aldo Civi. Es un equipo bastante flojo y tener esos números en Aldo Civi es bastante complicado. De hecho, juega bastante bien. 63 partidos, 17 goles, 2 asistencias con la camiseta del Tiburón. Acá como eran todos los partidos en el campeonato local. Y metió goles a Estudiantes, a Sarmiento, a Unión, a Huracán y 2 a San Martín de San Juan. Además que dio asistencias contra Barracas y contra Argentinos. Es un jugador interesante y a este sí vamos a ver highlights porque quizás no lo tengan tan visto. Bueno, acá tienen a Elías Torres. Esta es una muy buena jugada que hace contra San Martín de San Juan. De hecho, si no me equivoco, sonó en algún momento para venir a Independiente hace como 2 meses. Si no me equivoco, o no me acuerdo exactamente si era él, pero bueno, sí que hace poco había sonado un delantero para llegar a Independiente de estos. Bueno, acá tenemos una recuperación alta contra San Telmo, enganche y penal. Esto, si no me equivoco, fue el año pasado.
Ese partido lo estaba viendo en vivo. No fui a la cancha, obvio, porque no soy de Aldo Civi, soy independiente, pero lo vi en televisión por Teis Sports. Acá otra vez contra San Martín de Tucumán. Uy, amigo, ¿qué pasó ahí? Contra San Martín de Tucumán. Es un delantero que juega bastante fuera del área. Miren a dónde tiene la pelota, ¿no? Ahí, mira, uy, buen giro. Le juega que le pega ahí. Ahí le pegó flojito, le pegó flojito. Pero bueno, es un jugador, como ven, que juega haciendo 9 bastante fuera del área y tiene gol encima. O sea que es. A ver, acá contra Colón. Uy, no, ¿cómo te vas a agarrar eso, amigo? Después de la jugada que se hizo, te pide. Acá tenemos partido contra Temperley. Acá la tiene por el costado. Mira, ves que juega bastante fuera del área. Engancha, engancha, le pega. Bueno, ataja al arquero. Y reitero, bueno, eso es un jugador. eh, Uy, amigo, con atajada al arquero. Es un jugador interesante que juega fuera del área. Es un, por así decirlo, es comparándolo con los nueve independientes como Jiménez. O sea, uy, era un golazo. Más similar a Jiménez de los tres delanteros que tiene Independiente, que son unos completamente distintos al otro. Bueno, este es más similar a Jiménez que a los otros dos. Y tiene gol, y Jiménez no. Y eso es importante, que un 9 tenga gol. Digo, si metió 6 goles en Aldo sí, yo creo que en un equipo como Independiente podría meter los que tiene Ábalos, o sea, 8 2 más de los que tiene Aldo Civi, o 10 12 goles. Uy, acá otra buena contra Platense. Y bueno, es un jugador que ya tiene más o menos experiencia, más de 70 partidos como profesional, entre Primera División y Primera Nacional, y es un jugador interesante, así que el que lo vio en estos partidos de Aldo Civi en Primera sabe que es un buen jugador. Así que bueno, ahora gente, nos vemos con el próximo jugador. Bueno, llegamos a un jugador que yo no traería personalmente, más que nada por tema económico, porque me parece que va a ser muy caro, pero que sonó en Independientes y me parece muy interesante, que es Sebastián Villa. Es muy buen jugador, eso no lo vamos a negar. Sus problemas extra fútbol, muchos dirán, no, pero lo que hizo... En Independiente hay un jugador que mató a una persona jugando y usa la 10 y nadie dice nada. Entonces, me parecería doble moral decir que no por eso. La verdad que la estoy haciendo muy bien en Independiente Rivadavia. Le fue muy bien en Boca. En Tolima también le fue bien. Peor fue cuando Boca ya no se quería saber más nada de Villa. Y bueno, terminó yéndose ahí. Pero bueno, es un jugador que creo que todos los que vemos fútbol argentino sabemos que es de los mejores jugadores del fútbol argentino. Y que se mantiene dentro de todo. La verdad que yo pensé que no estaría en este nivel. De hecho, jugó en selección de Colombia, todo. O sea, es un muy buen jugador Villa. Personalmente, reitero que por la plata no lo traería, pero bueno, si se puede traer barato, sí lo traería, pero si piden más de 3 millones, no, ni en pedo lo traigo. Más que nada porque es un jugador que no tiene reventa, o sea, tiene 30 años, 29 años tiene ya. Entonces, no, no lo traería en ese caso. Pero si te sale menos de 3 millones, sí, lo traería, sí. Bueno, un jugador que si viene hay que recuperarlo es Federico Girotti. Jugador de Talleres, delantero centro. Bueno, creo que todos lo conocemos a Girotti, con pasado River, con pasado en San Lorenzo y bueno, actualidad en Talleres. Este año lleva nada más que 3 goles y 2 asistencias. 3 goles y una asistencia fueron en Libertadores, o sea que en el campeonato no metió goles. Y es titular. Por eso digo que hay que recuperarlo si es Independiente. El tema es que nunca fue un jugador tampoco tan goleador, pero antes sí tenía bastante más gol que el que tiene ahora. De hecho, en Talleres lleva 23 partidos, 23 goles, perdón. Hizo 8 en River, hizo 3 en San Lorenzo, o sea, tiene más gol de lo que tiene ahora. Pero nunca fue tan goleador tampoco. Esto es una opción muy... Por si no se pudo traer a nadie, bueno, Girotti podría ser interesante, qué sé yo. A mí me interesa, ¿no? Más o menos. Es un jugador que todavía tiene 25 años, va a cumplir 26 el mes que viene. O sea, tiene algunos años todavía por delante como para poder mejorar un poquito más. Pero no sé, no estoy del todo seguro si lo traería. A mí me gusta como jugador, o sea, personalmente a mí me gusta, pero nunca me terminó de cerrar del todo el hecho de su irregularidad, que no tenga tanto gol y eso. Pero bueno, qué sé yo. Podría llegar a interesar. Yo no lo traería.
Ahora pasamos con el siguiente. Y no pongo video porque ya todos sabemos cómo juega Girotti. Bueno, llegamos al jugador que yo llevo diciendo mucho tiempo que tiene que venir a Independiente. No lo digo ahora porque está en Platense que la está rompiendo toda. No, lo digo desde que estaba. Yo lo conocía a Guido Mainero jugando en Sarmiento. No tenía idea quién era antes de eso. Eh, y es un plazo que Guido Mainero tiene que venir a Independiente sí o sí. En Sarmiento, ¿en qué año estuvo? 2021. O sea, estuvo en 2021 en Sarmiento. Yo desde esa época lo estaba viendo para Independiente, imagínate. Es un muy buen jugador Guido Mainero. No sé qué hace en Platense. O sea, bueno, por jugadores como Guido Mainero, Platense llegó a la final, ¿no? Es un jugador que lleva 20 partidos, 3 goles, 5 asistencias, pero estadísticamente quizás no es muy guau, o sea, está bastante bien igual, pero lo que, lo que es verlo jugar a Mainero es muy bueno. Tuvo su paso por Deportes Iquique en Chile, por Defensa y Justicia, por Vélez, pero sobre todo creo que en Platense y Sarmiento lo ha hecho de la mejor manera posible. Y la verdad que a mí personalmente me gusta mucho cómo juega Guido Mainero. Yo lo traería Independiente, sin dudas. Y bueno, es un jugador que juega por derecha más que nada. Y por el precio, ¿no? O sea, si miran que tiene 30 años ya. Necesitas jugadores con experiencia también. Y yo por este precio me lo traería. Creo que todos lo tenemos visto Mainero. Así que pasamos al siguiente jugador. Y hablando de jugadores por los que Platense está en la final, Leonel Pico. Para mí el mejor jugador de Platense y creo que para la gran mayoría. Mediocampista defensivo de 27 años casi, 26, casi 27. 1,92 m, juega de 5, puede jugar de central, un poco más adelantado. El ex Colón, acá me dice ex Colón y ex Arsenal. Y de la zona de Wilde, dato, capaz que es hincha Independiente, me podría llegar a interesar. Y nada, cuando estaba en Colón, yo lo conocí, la verdad que en Arsenal, si bien jugó bastante, o sea, yo lo tengo más visto en su época de Colón y en Platense, obviamente. Y es un jugador que es muy bueno para mí. Este año, 19 partidos, si bien no hizo goles ni dio asistencias, juega de 5, o sea, no es lo que él tiene que hacer. Me gustó mucho, sobre todo sus partidos contra Racing, contra San Lorenzo también jugó muy bien. Contra Independiente jugó muy bien también. Tuvo, tuvo buenos partidos, Pico. Y me parece un jugador muy interesante que puede llegar a ir tranquilamente. Y igual que los anteriores, son todos al fútbol argentino. No voy a poner videos de jugadores que ya conocen. Bueno, llegamos a Jerónimo Rivera. Otro caso más de que un extremo, por si le llegan a ir los extremos de Independiente, que podría llegar a llegar. Bueno, acá vemos 13 partidos, 2 goles, una asistencia. Tiene un gol en un clásico, que es bastante un dato interesante para que veamos que no le pesan los partidos importantes a un jugador de 21 años que va a cumplir los 22 este año. Eh, Encima lo metió de visitante en la cancha de Lanús, acá está. Y como Anfield ya lleva 67 partidos, 8 goles, 6 asistencias, bastante bien dentro de todo. Y bueno, es un jugador interesante, más o menos. Ponele que creo que la mayoría que vimos fútbol argentino, o sea, que vemos fútbol argentino lo tenemos visto. Así que bueno, y si no lo tenés visto, buscando en YouTube highlights Jerónimo Rivera y te va a aparecer. Es un buen jugador, la verdad, y yo me lo plantearía, puede jugar por los dos costados. Así que me interesa. Llegamos a un jugador al que no estoy para nada convencido de traerlo, pero es un jugador que tiene calidad y que a mí me gusta, que es González Metilli. Es un jugador que lleva bastante tiempo en baja de nivel. eh, Desde que llegó a Argentino yo creo que bajó bastante. Porque su etapa en Central Córdoba, que fue por allá del 2022, fue muy buena. No bajó mucho el rendimiento, eso es verdad, pero si comparamos su versión de Argentinos o de Belgrano con la versión de Central Córdoba, y es mucho mejor la de Central Córdoba, lógicamente. 28 años tiene ya. Él nació en Tandil, puede jugar de 10, puede jugar por los costados. 16 partidos este año, una asistencia nada más, muy poco. Eh, Como verán, fue quizás medio irregular su paso por este torneo. Pero es un juego que te puede jugar por izquierda, por el medio, es interesante. Tiene más de 60 partidos con Belgrano y todavía no pudo meter un gol. Y 6 asistencias dio, eso sí es verdad. En Argentinos 51 partidos, 6 goles, 7 asistencias. Central Córdoba 41 partidos, 6 goles, 5 asistencias.
En Tigre también metió goles, en Estudiantes de Caseros, en Santa Marina, pero en Belgrano no se le da. Y bueno, por eso cosas como esas digo que viene bajando. Igual viene jugando más retrasado últimamente de lo que jugaba antes. Pero bueno, qué sé yo, un suplente te podría llegar a interesar. Fernández Metili, así que bueno, pasamos al próximo jugador. Bueno, llegamos al delantero de Central Córdoba, Gastón Verón. Este sería una apuesta completamente. Dudo que lo tengan visto a este chico, así que ahora les voy a mostrar un highlight. El ex argentino, bueno, capaz que de ahí lo pueden tener visto, y ex estudiante de Caseros, que puede jugar de 9 o de 10, va, falso 9 más que de 10. Eh, que tuvo 131 partidos en Argentinos, 13 goles, 5 asistencias, y que en Central Córdoba lleva 20 partidos, 6 goles, 1 asistencia, da goles en Libertadores mismo, le metió un gol a Flamengo, o sea, muy bien, es un jugador interesante, le metió gol en el campeonato local a Tigre, a Independiente Rivadavia, a Banfield, Aldo Civi, o sea que es un jugador que tiene gol. Y nada, quizás como una alternativa te puede llegar a interesar. Acá tenemos algunas de las jugadas de Gastón Verón, ahí tenemos un gol en Argentinos, acá un penal. Como ven, usaba la 10, o sea, y de hecho usa la 10 todavía ahora en Central Córdoba, o sea que es un jugador que también eso es algo que marca, usar la 10. Quizás para muchos no es algo wow, pero es importante usar la 10 porque eso demuestra que sos un buen jugador. Y bueno, nada, yo creo que es un jugador interesante, pero que sería una apuesta más que nada, o sea, traerlo a Verón sería una apuesta en Independiente. Pero bueno, acá lo tienen, un jugador que tiene gol, o sea, quizás no parece tanto, pero para lo que es el fútbol argentino tiene gol. Recordemos que el fútbol argentino no suele haber muchos goles, muchachos, no es Europa, no es la Premier, es el fútbol argentino. Uy, qué golazo, qué golazo, amigo. Y bueno, tiene un buen control de pelota y es un jugador interesante. O sea, qué golazo que mete acá. Es un jugador muy interesante. Bueno, acá tiene este golazo contra Independiente el año pasado. Creo que todos los hinchas independientes no recordamos este golazo que nos metió. Igual ese partido lo ganamos 2-1. Pero fue un recontra requete re golazo, amigo. Eh, si no me equivoco, fue el día que Gabo lo cerra un penal. Eh, bueno, acá tenemos cómo se la bajan. No, él la baja y termina haciendo gol. Creo que el que mete gol es Lescano, que es otro jugador que a mí me encantaría que traigan a Independiente, pero no va a pasar. O sea, creo yo que Argentinos pediría mucha plata por Alan Lescano. Pero bueno, ahí tenemos otro gol y bueno, nada, sí tienen bastantes. Es un buen jugador, Verón, que sería una apuesta mayoritariamente, creo yo, pero es un buen jugador, la verdad. Uy, qué buena jugada esta, boludo. Iba caño, no, 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 tremendo. Pero bueno, como decía, es una apuesta que podría llegar a ser independiente. Creo yo que a mí personalmente me gustaría. Y bueno, nada, eso. Pasamos al siguiente jugador. Llegamos a otro jugador de Central Córdoba, Luis Angulo. El ex Talleres y Platense, que puede jugar de extremo por los dos lados, con pasado en la sub-20 de Colombia, actualmente tiene 21 años, y bueno, es un jugador más que interesante. En el actual año lleva 23 partidos, 2 goles, 5 asistencias con Central Córdoba, tiene un gol por Copa Libertadores, dio una asistencia contra el Flamengo. En Talleres no jugó mucho, es verdad, 5 partidos, en Platense no jugó casi nada, tampoco 7 partidos. Pero en Central Córdoba, 43 partidos, 5 goles, 10 asistencias. En Alianza Fútbol Club, 60 partidos, 5 goles, 3 asistencias. Y es un jugador joven, la verdad, todavía. Así que quizás, ¿por qué no? Podría ser una apuesta interesante. Puede jugar por los dos extremos. Sabe lo que es ser campeón con un equipo como Central Córdoba. O sea, la verdad que es un jugador que tiene cosas interesantes. La verdad que lo he visto jugar con Central Córdoba y me interesa. Así que bueno. Creo que alguno que se puso a ver la Libertadores de Central Córdoba lo tiene visto. Así que continuamos con el siguiente jugador. Un jugador que ya sonó para Independiente, no creo que venga porque piden mucha plata y ni en pedo vamos a poner eso. Y si Huracán sale campeón, no creo que quiera venir, pero bueno, nada. Walter Massanti, 29 años, 28 años, 28 años. Puede jugar de extremo derecho, puede jugar de 10, puede jugar. Bueno, acá según acá dice que puede jugar de 9, según yo no, pero bueno, capaz que sí. 23 partidos, 3 goles, 2 asistencias este año para Massanti. El año anterior fue mejor para el ex Atlanta, Tigre y Huachipato. De hecho, en Huachipato probablemente tuvo
una de las mejores versiones, hasta lo que fue también su etapa de Huracán, que es muy buena, pero esta etapa más que nada. Y bueno, como eran, es un jugador que, puta madre, que me parió este partido. Es un jugador que juega bastante y es un jugador muy interesante, la verdad que yo lo traería. Y bueno, nada, pasamos al siguiente jugador porque ya todos sabemos cómo juega Walter Mazzanti. Y el último jugador es Alan Rodríguez, el capitán de Argentinos Juniors. Categoría 2000, tiene 25 años, juega de mediocampista, puede jugar de 5, puede jugar por derecha, según esto también. Yo siempre que lo vi jugar más de medio. El uruguayo, esta temporada ya 16 partidos, 2 goles y una asistencia. El ex defensor Sporting. Bueno, como ven, puede jugar por todo el medio campo, según este, y también puede jugar más adelantado, me encanta. Yo no lo he visto jugar de extremo, sí lo he visto jugar de 5 y un poquito más adelantado. En el Argentino Junior ya 92 partidos, 8 goles, 3 asistencias, y es un jugador muy interesante, verdaderamente tiene 25 años, todavía es más o menos joven y me interesaría bastante. Y creo que todo aquel que vio jugar Argentinos Juniors a lo largo del año sabe que es un gran jugador. Así que bueno, nada gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y todas esas cosas. Y nada gente, nos vemos en el próximo video. Chao.